Bien, regresamos con Elmer Cubas, socio gerente de la consultora Macroconsult, para hablar sobre el balance y las perspectivas de la economía peruana hacia el 2013. Elmer, buenas noches. Gracias por tu visita. Un placer. Bueno, ¿cuál es tu balance? Ya estamos por terminar el año. ¿Cuál es tu balance del 2012? Mixto, ¿ah? Por el lado actividad económica muy bueno, Perú está creciendo seguramente 6,3 en el año, y un año que además tiene pues Estados Unidos muy lento y Europa en plena recesión, ha sido muy positivo. El dinamismo del consumo doméstico más la inversión han contrapesado de lejos el estancamiento de las exportaciones, tanto las tradicionales por los precios que están estancados, como las no tradicionales que han comenzado a ser negativas en los últimos meses. Entonces, el dinamismo local ha contrapesado muy bien, estamos viendo un ritmo de 6,3 y entrando el próximo año con esa velocidad, ¿no? Entre todos los economistas que venimos leyendo, ha sido el más optimista. Hace unas semanas predecías un crecimiento de 7%. Para el 2013. Para el 2013, ¿no? Sí. Sí. ¿Todavía te mantienes en esa línea? Sí, todavía estamos ahí porque no hay ninguna, digamos, siempre hay eventos que pueden ocurrir, un fenómeno del Niño, una crisis de gobernabilidad mayúscula, o problemas de abastecimiento eléctrico, o temas en Estados Unidos, el abismo fiscal, o temas europeos no medibles, ¿no? O una guerra de Israel con Irán. O sea, esas son cosas que pueden pasar, claro, ¿no? Pero digamos, dejando esos escenarios más extremos, un escenario central te dice que Perú tiene un consumo notable, un dinamismo muy bueno, y además eso va a un ritmo de 6%, que da un piso de crecimiento, ¿sí? Y el consumo pesa más o menos 3/4 partes del PBI, entonces ya tienes una asegurada, y un 5%, digamos, en el peso específico de ello. La inversión privada también viene muy fuerte en construcción, en importación de bienes de capital, a un ritmo de 15%, en plena crisis internacional. Entonces, esos dos elementos te hacen pensar que si a eso le sumas un incremento de gasto público el próximo año que se viene por aumentos salariales a un ritmo de 10% y una expansión fiscal de la inversión pública a un ritmo de 20%, te da una cifra de 7 sin ningún problema, ¿no? Incluso creciendo casi nada por el lado exportador. Si agarras a cualquier economista de una universidad extranjera, caminando en los pasillos de la universidad, lo paras y le preguntas cuáles son las principales variables de crecimiento de un país, probablemente te va a nombrar calidad institucional, capital humano, capital físico, ¿no? Infraestructura y, bueno, alguna que otra variable. En el Perú la calidad institucional es paupérrima, ¿no? Tenemos una calidad educativa estancada y tenemos una brecha de infraestructura gigantesca. ¿En qué se basa el crecimiento actual? Por eso el Perú se va a estancar. O sea, si no hacemos nada en los próximos años en infraestructura productiva, en competitividad, en incorporar a las pymes a mayores niveles de productividad, el tema educativo que ha conversado hace un rato con Hugo Ñopo, la calidad, por ejemplo, de la seguridad pública. Mira, ayer hay unos policías que han asaltado ¿no? Policías matando a policías en actividad defendiendo a un empresario. Entonces, se está degradando la institucionalidad a una velocidad increíble, y eso va a afectar el crecimiento de mediano plazo, ¿no? No sé en qué año va a ocurrir esto, pero Perú, dado ese desarrollo institucional, no debería estar creciendo a estas tasas. Estamos así porque estamos en la fase sencilla de crecimiento, en el cachas puro de falta todavía de inversión privada. Hay muchas zonas del Perú y áreas en las cuales está todo por hacer, entonces basta con un poco de inversión privada y vuelas al 7, ¿no? Pero eso se va a agotar en algún año, ¿no? O sea, lo que nosotros estamos viviendo es el marasmo económico que vivimos por casi 40 años, que estamos en la etapa de rebote. Un país que todavía seguimos rebotando de los 40 años perdidos. Tiene un ratio capital-empleo muy bajo todavía Perú. Se va a intensificar ese capitalismo, pero si no hacemos nada con el resto que has mencionado, efectivamente Perú no tendría que ir a este ritmo, tiene que converger a tasas más pegadas al 2% en el mediano plazo, ¿no? El día de hoy el economista Nuriel Rubini ha justamente criticado el modelo peruano. Básicamente ha dicho que si no lo diversificamos, el crecimiento se va a estancar. Pero cuando uno analiza las cifras, la economía peruana se está diversificando. Sí, no hay duda. Tú ves, por ejemplo, que la inversión minera, que en este caso se refiere a Rubini, apenas llega al 20% del total, y ese es su mejor año, ¿eh? En la década ha pesado 5% del total de inversión. La inversión se está dando en agricultura, en industria, en comercio, en bancos, en transporte, en educación, en salud, ni se diga, la parte privada viene creciendo en regiones de manera muy dinámica. Entonces, no veo que esté concentrado en un solo sector. Lo que sí es notorio el peso que tiene ese sector primario exportador en las exportaciones, ¿no? Pero también es una oportunidad. No hay ningún sector que te pueda dar tanto ingreso fiscal en tan corto periodo de tiempo. Si ese ingreso de los recursos naturales lo gastas en educación en las próximas décadas, vas a ver ese gran paso que tiene Perú, que no tuvo Corea esa suerte, por ejemplo, ¿no? De tener una alcancía fiscal tan grande. Claro, los que sostienen que el Perú es
básicamente un primario modelo exportador, dejan de ver que las exportaciones son, la parte transable de nuestra economía no llega ni al 20%. ¿Cuánto sí, es? 22, a ver, 20. las exportaciones de metales son 20.000 millones de dólares y Perú produce ya este año 200.000, ¿no? O sea, estamos ahí 10% de la minería metálica. ¿Y la minería viene a ser del PBI 13%, 14%? Sí. Yo no soy antiminero, en verdad. O sea, veo que es muy potente que eso ocurra, porque lo veo por el lado fiscal, ¿no? Por el lado fiscal la minería aporta solamente en renta de tercera categoría, comparable con otras empresas. En un mal año, 25% total de renta peruana. Y en un buen año, la mitad, 50% de todas las empresas del Perú son lo que aporta la minería, ¿no? Entonces, eso no es una gran billetera para el MEF para gastarla en educación, salud, justicia, seguridad, sin duda, ¿no? Ese es el reto de los próximos 2 gobiernos, ¿no? Gastar ese ingreso en potencial de crecimiento de mediano plazo. No lo hacemos, se va a pasar la historia como pasó con el guano, la anchoveta y el caucho y toda esa historia que ya conocemos de la República, ¿no? Me queda una pregunta por el tiempo, lamentablemente. Has declarado recientemente, refiriéndote al ministro Castilla, lo que sucede es que no tenemos ministro de Economía. Tenemos un gran ministro de Hacienda, pero no de Economía porque no lidera las reformas de fondo para dinamizar el Estado. Pero nosotros vemos a un ministro que trata de hacer reformas. De hecho, acaba de lanzar un paquete de reformas que incluyen la meritocracia del Estado. ¿De verdad crees que a partir del Ministerio de Economía es donde se pueden generar todas estas reformas? Sí, ¿O no. tiene más que ver con un consenso de la clase política? No, a ver, el Ministerio de Economía es muy potente, es el equivalente a las multilaterales de los 90 que forzaban a las reformas a través de créditos, ¿no? Ahora tienes el MES con mucha billetera que puede forzar a las reformas a través de dinero al Poder Judicial, al Ministerio de Salud, de Educación. O sea, tienes el espacio que nunca hemos tenido para hacer las reformas con mucho dinero. Y al final son incentivos, que la gente se mueve por incentivos, ¿no? Tiene ese espacio. No ha sido así en el primer año y medio, ¿ah? En el primer año y medio ha sido más fiscalista, ¿no? Tenemos superávit fiscal, tenemos buen ranking de riesgo país, pero no se ha sido muy activista en la parte de economía. Espero que, como lo que bien dices, efectivamente, en las últimas semanas estás viendo un cambio hacia algo mejor, ¿no? Correcto. Bien, Elmer, te agradecemos mucho la visita, espero tenerte pronto. Muy bien. Vamos a una pausa y regresamos.